Amén. Aún queda esperanza. Y me topé con la historia de Job en la Biblia, por alguna razón. Job 14, versículos 7 al 10, de manera resumida, dice, Job 14, del 7 al 10, dice estas hermosísimas palabras. Dice, si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe. Al sentir el agua, florecerá. Echará ramas como árbol recién plantado. Job 14, versículos 7 al 10, dice de esa manera. Pero son hermosas palabras porque son unas palabras que dan esperanza y ánimo. Es decir, dice allí Job 14 que si un árbol fuere derribado, aún queda esperanza, porque al sentir el agua florecerá y será como un árbol regenerado, un árbol vuelto a plantar, que va otra vez a crecer, que va a dar sus ramas, que va a dar hojas, que va a dar fruto, que va a florecer. Es una buena noticia, aún queda esperanza. Sin embargo, para todos los que me están escuchando, Job no creía que esa palabra aplicaba para su humanidad. Job no creía, a pesar de que son hermosas palabras de esperanza y de ánimo, él no creía que se aplicaba para su momento de sufrimiento. Y esto es lo contradictorio. Ahora voy a regresar a ese pasaje y al relato de la historia de Job. ¿Qué estamos pasando nosotros ahora? ¿Cómo han sido estas últimas semanas para nosotros? ¿Cómo han sido estas semanas para ti que me estás viendo y que me estás escuchando? Yo creo que han sido semanas muy duras por el aislamiento social, por estar separados, porque realmente somos seres relacionales. Nos gusta estar juntos, nos gusta convivir, así que han sido semanas duras porque ahora no podemos estrechar las manos, no podemos abrazarnos, no podemos platicarnos las cosas, cuando menos de manera personal, y a la distancia siempre será menos. Han sido semanas duras en ese sentido. Nos gusta estar juntos. ¿Cuántos han soñado con estar ya en alguna reunión? ¿Cuántos han soñado con estar con sus amigos, con su familia y volverles a dar un abrazo, un beso a su familia? Han sido semanas duras por esa razón. También han sido semanas duras porque hemos estado al pendiente de cuidarnos, de tomar las medidas higiénicas, de lavarnos las manos, de cuidar cuando estornudamos, cuando hay algún síntoma ya de gripe, de tos. Ya pensamos si será que estoy contagiado, no estoy contagiado, será, no será, en fin, ¿verdad? Esa impresión, no sé si la han notado ustedes, cuando te topas con alguien en algún momento por alguna circunstancia y nuestra tendencia es como a saludar o a estrechar la mano, a dar un abrazo y tenemos que tomar la sana distancia. Y bueno, han sido momentos y semanas difíciles. ¿Qué me dicen? Semanas difíciles también y duras porque nuestros niños no van a la escuela. Los niños no van a la escuela, no hay escuela, los niños están en casa. ¿Y qué sucede cuando los niños están en casa 24 horas al día? Por supuesto que hay un poco de caos, hay un poco de gritos, hay órdenes, hay desorden, en fin, pero hablemos también. Es bonito cuando pasamos más tiempo juntos y algunos lo podemos aprovechar para compartir con nuestros hijos, para convivir más, para platicar más, y también es algo bueno. Sin embargo, no quitamos la parte dura de estas semanas. A los que han tenido que trabajar desde casa, algunos me han dicho que sienten como que ahora trabajan más aunque estén en casa. Desafortunadamente, algunos estas semanas han sido difíciles porque han tenido que dejar el trabajo. Otros han sido semanas duras porque siguen teniendo que salir a trabajar y siempre hay un poco de incertidumbre porque la realidad de un contagio y más en estas semanas pues es mayor. Así que han sido semanas
difíciles y duras. En el aspecto de salud son difíciles, pero ¿qué tal en el aspecto económico? También han sido semanas duras. La economía ha sido desafiada fuertemente en estas semanas. Muchos tienen menos, a lo mejor tú eres de los que tienen menos recursos en estas semanas, pero no te olvides de que la mayoría no tiene nada. Recuerda que en nuestro país más del 50% de la población económicamente activa trabajan al día, trabajan por su cuenta, tienen que salir a ganarse el pan, tienen que ganarse el sostenimiento de cada día. Así que hay muchos, y yo digo que es la mayoría, que no tiene nada. Así que han sido semanas muy duras también en lo económico. En cuanto al aislamiento, la soledad, algunas personas están pasando este tiempo y estas semanas de manera solitaria. Eso afecta también la salud mental, y en las últimas semanas estuvimos hablando un poco de nuestros pensamientos. Hay tristeza, hay angustia, hay depresión, hay incertidumbre, hay miedos. Así que la soledad también implica que hemos pasado semanas difíciles. Lamentablemente, hay millones que están enfermando y hay miles que lamentablemente han perdido la vida en estas últimas semanas. Así que la pregunta sí cabe: ¿aún queda esperanza? ¿Aún queda esperanza? A pesar de las palabras de Job que ya leí, él creía que la creación tenía esperanza. Él creía y podía hablar que la creación tiene esperanza, pero Job creía que él mismo en su sufrimiento no tenía esperanza. Así que yo quiero reafirmarte hoy, familias que me están siguiendo, me están viendo. ¿Aún queda esperanza en medio de esta situación? Yo vengo a decirte que sí. Por supuesto que sí, claro que sí, rotundamente sí, tenemos esperanza. Llegará un día, un mejor día. Llegará el día de mañana que vamos a ver que todo esto se termina y vamos a seguir. Para muchos, llegará ese día de mañana. Para muchos llegará un mejor día. Y tengo que decir que para algunos no llegará, desafortunadamente. Lamentamos cada vida humana que se está perdiendo. Lamentamos cada persona que está siendo contagiada por este virus. Déjeme decirle los datos hasta el día de ayer. Llevamos 2.9 millones de casos confirmados en el mundo. O sea, 2.900.000 casos confirmados en todo el mundo. En México llevamos 13.842 casos confirmados. Desafortunadamente, más de 200.000 personas han fallecido por este virus. 202.000 y fracción de casos mortales en el mundo. En México, 1.305 personas han perdido la vida por esta causa. No todo es malas noticias. Tenemos que buscarle, ¿verdad? Porque en medio de todos estos millones de casos confirmados, 850.000, no sé si alcanzamos a dimensionar las cifras, ¿verdad? 850.000 se han recuperado, es decir, se infectaron y se han recuperado. Solamente en México, de nuestros 13.800 casos confirmados, 2.700 salieron, es decir, se curaron, salieron del contagio. Así que yo aprovecho este momento para darle las gracias a todos nuestros médicos. En Compasión tenemos muchos médicos, los felicitamos, los respetamos, los admiramos, y también le mandamos un agradecimiento a todos nuestros médicos en nuestro país que están haciendo su trabajo
de manera seria. Les felicitamos y yo quiero hacer un llamado a todos los que me están viendo. Tratemos con dignidad, tratemos con respeto, tratemos con honor a todos nuestros médicos y a todos los que nos sirven en el sector salud, que están atendiendo en primera línea a todos nuestros enfermos, infectados por este virus. Por cierto, he dicho en nuestras transmisiones de oración particularmente, que no dejemos de orar por la violencia, en contra de la violencia, en contra de la inseguridad en nuestro país, porque a pesar de que estamos bien concentrados en el virus y no contagiarnos y resguardarnos, la realidad es que en nuestro país la violencia continúa desafortunadamente. Muchas cientos de personas están siendo violentadas en su persona, así que sigamos orando por eso y no lo dejemos a un lado. Así que aún queda esperanza, a pesar de esta situación tan complicada que estamos viviendo en estas semanas, aún queda esperanza. El relato de la historia de Job solamente, obviamente es muy largo, pero hay puntos muy claros que yo quisiera recordarte o mencionar a los que nos están siguiendo. El relato de la historia de Job es un relato acerca del sufrimiento específicamente. Tiene características que podemos pensar como de injusticia, características de incomprensión, características de un sufrimiento fuera de lugar, porque hay tantas preguntas que el mismo Job le hacía a Dios porque no entendía qué estaba sucediendo. El relato de la historia de Job es un relato del sufrimiento de una persona que se dice en la Biblia, se refiere a Job como un hombre bueno y como un hombre recto. Sin embargo, aún en medio de esa situación y de manera que no comprendemos totalmente, Job es metido a una prueba. ¿Y qué se va a probar? Se va a probar su sinceridad hacia Dios. Job es probado de todo y por todos lados de su vida. Job es probado en lo material y ustedes recuerdan todas sus posesiones, particularmente todo lo que él tenía de ganado, lo pierde. Es probado en lo material, pero también es probado en lo familiar cuando él pierde todos sus hijos. Y si fuera poco, también en lo individual, en lo personal, Job es probado con una muy fea enfermedad. Así que en todas las áreas, Job está experimentando o experimentó lo peor, casi inimaginable para nosotros. A veces quisiéramos pensar en Job y cuando pensamos, cuando menos no alcanzo a imaginar todo el sufrimiento que este hombre experimentó. Cuando llegan sus amigos, estos famosos 3 amigos, lo que hacen, van con la intención de consolarlo, dice la Biblia, pero finalmente lo que hacen solamente es señalarle a Job algunas cosas. Tratan de encontrar la razón por qué Job está pasando tal sufrimiento. Elifaz dice, él piensa que es por causa de los pecados. Bildad dice que es por la maldad de tus hijos estás pasando esto. Y Sofar le dice entre otras cosas, Job, tú merecías esto y más. Imagínense qué clase de amigos tenía Job. Es cierto que Job en un momento dado, él mismo maldice el haber nacido. Él mismo dice, yo prefiero morirme a continuar con todo lo que me está pasando. Pero reconoce, y esto es lo valioso de la prueba por la que Job atravesó. Job reconoce que Dios es incuestionable, aunque lo intentó. Nosotros podemos leer en el relato de la historia de Job cuántas cosas Job saca y pregunta y cuestiona a Dios acerca de su condición. ¿Qué hizo Dios? Dios no contestó. Dios guardó silencio. Y en esa reflexión, Job nos enseña qué fue lo que estaba él pensando y lo que él aprendió. Job 36:26 dice, tan grande es Dios
que no lo conocemos. Y es algo de lo que yo quiero compartir en la conclusión de esta experiencia de Job. Tan grande es Dios, dice Job, que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. Job 37, versículo 5 dice: Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Cuando Dios habla, se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Y el asunto de Job fue que él quería comprenderlo todo, que él quería entender, él quería tener una respuesta por qué estaba pasándole lo que le estaba pasando, por qué la magnitud del sufrimiento que él estaba experimentando, y cuestionó a Dios. Pero al final él tuvo que reconocer que Dios no es cuestionable. Él tuvo que reconocer que a pesar de todo lo que intentemos, no conocemos a Dios ni sus propósitos. Él tuvo que reconocer que Dios es tan grande que rebasa nuestra comprensión. Al final, cuando Dios vio el corazón de Job, Dios se pronuncia. Y esas son las palabras en Job 38, versículo 1 al 4. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo: ¿quién eres? Dijo: ¿quién es este? Refiriéndose a Job, que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido. ¿Qué hablas, Job? ¿Me vas a cuestionar tú? Y le dijo Dios a Job: prepárate a hacerme frente. En otra versión dice: respóndeme como hombre. Prepárate a hacerme frente, vístete y respóndeme como hombre, porque voy a interrogarte y tú me vas a tener que responder. Y Dios hace esta pregunta, entre otras, pero esta es muy simbólica, nos dice cuál es el fondo de las preguntas de Dios para Job. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. El sentido de la pregunta es: ¿quién es capaz de cuestionar los designios de Dios? Nadie. Ni aquel que se cree mucho, ni aquel que cree que sabe mucho, ni aquel que sabe que puede comprender las cosas espirituales, las cosas de Dios. Nadie puede cuestionar a Dios. Así que yo quiero ir hacia el final. ¿Qué nos enseña la historia? Decía yo, solamente mencioné los puntos claves de la historia para que ustedes la recuerden. Yo quiero aclararte algunas cosas muy importantes si tú has leído la historia del relato de Job. La historia de Job no se enfoca, escúchenme, no se enfoca en el gran sufrimiento de Job. No es la enseñanza. Porque yo creo que no habrá otra historia similar a la de Job. No habrá. Es decir, Job sufrió lo que yo creo nadie más va a sufrir en esta tierra. Así que no va por allí el tratar de entender ni compararnos con el sufrimiento de Job. Aunque algunos sufren mucho, muchísimo, bastante sufrimiento en esta tierra. Pero no va la idea por allí. No vas incluso a identificarte con tal sufrimiento, aunque no niego que sufrimos. Sí sufrimos, pero nadie va a sufrir de tal manera como sufrió Job. Así que el punto no es el gran sufrimiento de Job. Tampoco el punto, para algunos que les gusta la historia, es el final feliz del relato de Job. No podemos ofrecer que en todos los casos el final feliz de Job va a ser el final feliz de tu historia. Yo no cometería ese error, porque Dios no garantiza un final a nuestro gusto, cuando menos no en la palabra de Dios. La enseñanza, yo creo, la principal, la importante, que nos ayuda para hoy en día, para estos meses, para esta situación que está viviendo el mundo, es que entendemos, tenemos un gran reto, que es
entender a Dios, conocer más a Dios, la revelación de quién es en el Dios que tú y yo hemos creído. Hay más de Dios, hay que comprender más a Dios, hay que conocer más a Dios. No podemos encajonar a Dios en una cajita pequeña, bueno, ni en una grande. Siempre va a haber más de Dios, más de su poder, más de su alcance, más de su presencia, más de lo que Él puede hacer, más de lo que Él quiere hacer. No somos capaces de comprenderlo todavía y será muy difícil que lo lleguemos a comprender. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la enseñanza del relato de la historia de Job? Es este: Dios es un Dios que todo lo puede, a como Él quiere. Dios es Dios quien todo lo puede, a como Él quiere. Y también, unido a eso, yo quiero decirte que no es inteligente. No es inteligente, cualquiera que sea tu situación, una actitud retadora contra Dios. No es inteligente tener una actitud cuestionadora, retadora contra Dios, porque Job reconoció que solo hablaba de lo que no entendía. Y tú lo puedes leer por todo el relato de Job. Este es la línea que va marcándonos esta historia o este relato. Un hombre que sufrió muchísimo, prácticamente no lo merecía. Un hombre bueno y recto, perdió todo lo que tenía. Y cuando trataron de encontrar cuál era la razón, no encontraban razones, no había. Cuando cuestionaron a Dios por qué lo hacía, Dios no respondió. Y Dios dijo: ¿por qué me cuestionas? ¿Quién eres tú para cuestionarme? Entonces Job le cayó el 20 y fue capaz de decir: yo estaba hablando de lo que no conocía, yo estaba preguntando de lo que no entendía, y ¿sabe? Entendí que Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. Aún queda esperanza, no es necesario pasar por todo lo que pasó Job para que lleguemos a la comprensión de quién es nuestro Dios. Finalmente, aún queda esperanza, porque para el mismo Job, sin él creerlo, sin él esperarlo, las palabras de Job se hicieron realidad. Cuando él dijo: si a un árbol se le derriba, y algunos pudiéramos sentirnos como un árbol derribado, como un árbol a punto de caer, como un árbol en el suelo que está a punto de morir. Yo no sé cómo puedas sentirte tú, pero si a un árbol se le derriba, dijo Job, queda al menos la esperanza de que retoñe. Porque al sentir el agua, ese árbol cortado, ese árbol derribado, ese árbol que está a punto de morirse, al sentir el agua, florecerá y echará ramas como un árbol recién plantado. La verdad es que Job estaba seguro que ese árbol podía florecer, pero que un hombre en su condición no podría florecer. Pero Dios lo sorprendió. El Dios que no conocemos completamente, el Dios que tiene un poder más allá del que podemos entender, el Dios que tiene un propósito más alto que nuestro entendimiento. En su soberanía, Dios le mostró a Job que podía hacer florecer cualquier cosa en medio de cualquier situación, aún en la historia del mismo Job. Job perdió todo, pero Dios lo hizo florecer. Job lo perdió todo y lo hizo florecer como un árbol recién plantado. Las palabras de Job las conocemos al final. Es muy complicado experimentar en nuestro pellejo, nuestra piel, en nuestra situación, lo que realmente experimentó Job. Es prácticamente imposible que alguien pueda vivir lo mismo que Job. Por eso no es el punto aprender eso. El punto es la conclusión de Job de reconocer al gran Dios que él quiso cuestionar, pero que finalmente él dijo: yo hablaba de lo que no entendía, de lo que no podía comprender, porque Dios se me reveló como el que todo lo puede. ¿Y quién soy yo para cuestionarlo?
Estas son las palabras de Job al final, en Job 42, del 1 al 6. Job le respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. Esta es la conclusión de un hombre que sufrió muchísimo, que quiso pelearse con Dios. Y él dijo: tú lo puedes todo. No es posible frustrar ninguno de tus planes. Reconozco, dijo Job, que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. Esta es lo que debemos aprender nosotros. De cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. En medio de su gran sufrimiento, como nadie va a experimentar en esta tierra, este hombre dijo: yo estaba hablando de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y entonces normalmente nos acordamos nada más de esta frase: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto, me arrepiento de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento de verdad. Me arrepiento de verdad. Qué tonto fui. ¿Por qué cuestioné a Dios? ¿Por qué desconfié de Dios? ¿Por qué desconfié del Dios en el cual yo he creído? Si los planes de Dios nadie los puede truncar ni deshacer. Lo que Él quiere, lo hace. Así que yo sé que estamos viviendo tiempos duros y tiempos difíciles. Yo sé que estamos viviendo tiempos en que nos sentimos frágiles, nos sentimos vulnerables. Quizá como nunca antes, las familias, las personas se están sintiendo solos, se están sintiendo vulnerables y frágiles. Yo sé que muchos han tenido pérdidas. Yo sé que muchos vemos la vida en estas semanas como atropellada. Este virus nos ha cambiado todo, ¿verdad? Nuestras rutinas ya no son rutinas. Extrañamos nuestras rutinas y las cosas que hacíamos. Extrañamos nuestros paseos, extrañamos nuestros estudios, la libertad con que nos movíamos. Incluso extrañamos las cosas materiales, ya no puedes acceder a ellas. Algunos han tenido pérdidas tan serias como el trabajo, han perdido negocios. Algunos han perdido la salud. ¿Y qué decir, familia, amigos? Aquellos que han perdido algún amigo que ha fallecido en medio de esta pandemia. ¿Qué decir de aquellos que han perdido un familiar, un ser querido por causa de esta enfermedad? Son tiempos de fragilidad y nos sentimos más vulnerables que nunca. Pero quiero decirte hoy, aún queda esperanza. Aún queda esperanza. Tenemos que mirar hacia adelante. A pesar del sufrimiento, tenemos que voltear a ver a Dios como Job lo entendió al final. A pesar del sufrimiento, Dios es soberano. Y Dios, nuestro Dios, puede hacer florecer tu vida desde donde estés. Dios puede hacer florecer tu vida desde donde estés. No se ha acabado todo. No lo has perdido todo. No somos Job, gracias a Dios. No lo hemos perdido todo. Aún queda esperanza. Dios nos quiere hacer florecer. Dios quiere hacerte florecer. Si tú te sientes como un árbol derribado, cuando sientas el agua de vida, vas a florecer. Y Dios te va a renovar. Y Dios te va a hacer crecer. Y va a hacer crecer tus ramas otra vez como un árbol recién plantado. Vas a crecer, vas a dar ramas, vas a dar hojas, vas a dar fruto y vas a ser un árbol grande, porque contra lo que Dios quiere hacer, nadie puede deshacer sus planes. El llamado es: ten cuidado, no es inteligente pelearse con Dios. No es inteligente cuestionar a Dios. Porque hay cosas, muchas cosas en esta vida y en esta tierra que no alcanzamos a comprender. El reto, el desafío es que se nos revele Dios cada vez más. Conocer a nuestro Dios cada vez más. Al Dios que todo lo puede,
a como Él quiera. Esperanza en Dios sí hay. Esperanza en nuestro Dios sí hay. Escúchenme, esperanza en Dios sí hay. Pérdidas en esta vida también hay. Yo no vengo a decirles lo que no es de la palabra de Dios. Esperanza en Dios sí hay, aún queda esperanza. Pérdidas en esta tierra también hay. No te desanimes por eso. El árbol también se corta. El árbol también se derriba. El árbol también pierde sus ramas. El árbol también se le descaen las hojas. El árbol también está en el suelo a punto de morir, pero aún queda esperanza. Aún queda esperanza, porque cuando el río, el agua de Dios, el agua de vida viene y toca ese árbol derribado, ese árbol cortado va a florecer y serás como árbol recién plantado. Yo quiero decirte que aún queda esperanza, que Dios quiere hacer florecer tu vida. En medio de estas semanas, yo no sé tu lista, de pérdidas de estas semanas. Yo no sé tu lista de pérdidas de estas semanas, pero yo sé una verdad, aún queda esperanza. Y Dios quiere hacer florecer tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Confía en Dios. Espera en Dios. Viene un mañana, viene un día mejor y muchos lo vamos a ver. Algunos no, pero muchos lo vamos a ver. Persevera, permanece, sé constante, confía en ese Dios que todo lo puede a como Él quiera. Y Él va a cumplir sus planes en nosotros. Dios quiere hacer florecer tu vida. Yo quiero llamarte hoy a confiarle tu vida a Dios. ¿Quién quiere confiarle su vida a Dios? Vamos a orar. Si el equipo me acompaña, vamos a cerrar, por favor. ¿Quién quiere confiarle su vida a Dios? ¿En qué Dios? No en cualquier Dios. En el Dios de Job. En el Dios que todo lo puede. En el Dios soberano, en el Dios incuestionable. No es inteligente pelearse con este Dios, con nuestro Dios, sino es un llamado hoy a que esa esperanza viene cuando confiamos en que nuestro Dios es Dios soberano, es un Dios incuestionable, que no alcanzamos a comprender todas las cosas, pero Él quiere hacer florecer tu vida. Él quiere hacer florecer tu vida, rescatar tu vida. Así que confíale tu vida a Dios. ¿Sabes? En lo que cantábamos, adorar a Dios es algo vital. Una forma de expresarle nuestra confianza a nuestro Dios es adorándole, creyendo que Él es todopoderoso, que Él es nuestro sustentador y que Él conoce mejor todas las cosas, todas las situaciones, mejor que nosotros. Dios quiere hacer florecer tu vida. Si te sientes derribado o a punto de ser derribado, si te sientes que tus ramas están cayendo, si te sientes que tus hojas se están cayendo, aun si te sientes como un árbol en el suelo, confía en tu Dios. Los planes de nuestro Dios son darte de su agua de vida para que florezcas, para que tus ramas crezcan, para que tus hojas crezcan, para que des fruto. Y el día de mañana va a llegar. El día mejor viene. Hay un día mejor el día de mañana. Créele y confíale tu vida al Señor. Déjeme orar, por favor, y terminamos cantando. Quiero orar por los que están viéndonos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos creer lo que tu palabra dice. Queremos creer que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que tiene misericordia de nosotros. Así que Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero pedir tu bendición para los que nos están siguiendo. Que la bendición de Dios vaya sobre tu casa. Espera florecer, vas a florecer. No tenemos que entenderlo todo, no tenemos que comprenderlo todo, pero sí tenemos que confiar en el gran Dios que tenemos. Aún queda esperanza,
Aún queda esperanza para ti, aún queda esperanza para tu familia, aún queda esperanza para tu salud, aún queda esperanza para tu economía, aún queda esperanza. Vienen días mejores. No dejes de confiar en Dios. Padre, bendice cada familia y sobre todo, Dios, permítenos, sobre todo, Dios, permítenos adorarte, reconocer que tú eres digno de adoración, que tú eres digno de toda honra, porque tú eres el centro de nuestras vidas y tú tienes el control y nada escapa de tu soberanía. Gracias, Padre, gracias, Dios, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Que Dios les bendiga. ¿Por qué no cerramos adorando y el equipo nos dirige en esta adoración? Clama al Señor por la canción de redención.